El Señor ha escuchado tu gratitud y el Señor ha escuchado el clamor de algunos que esta mañana levantaron las manos al cielo pidiendo socorro quizás, ¿verdad? Y justamente antes de subir a predicar le dije a mi señora, tengo una gran tentación de cambiar mi mensaje. Por cierto, 3 veces por ahí cambié, ¿verdad? El mensaje. Allá Federico también esta mañana ya 2 veces le hice cambiar algunas cosas, ¿verdad? Y la palabra que sentía que debía predicar acá con esta canción ya prácticamente se ilustró perfectamente. Y el mensaje que si iba a cambiar, iba a predicar, era el Salmo 107, en donde se presentan varias circunstancias en la vida. 4 por lo menos se menciona. Uno, gente perdida en el desierto, ya sin esperanza de llegar a una ciudad habitable, estaban muriendo de hambre y de sed, pero dice que ahí clamaron al Señor. Levantaron las manos, el corazón hacia el cielo y pidieron socorro al Señor. Y el Señor les escuchó y les libró de su aflicción. Segunda situación, gente encadenada, cautiva por ser rebeldes. Terminaron en una cárcel profunda y ya la muerte le tenía prácticamente. Pero dice que ahí clamaron al Señor y el Señor les libró de sus aflicciones. Otra gente cayó enferma. Ya estaban prácticamente ahí a la puerta de la muerte, pero clamaron al Señor y el Señor les escuchó en su angustia y les libró de sus aflicciones. Otro grupo de personas se echaron a la mar, pero no pudieron llegar al destino porque una tormenta les sorprendió y se estaban por hundir. Pero clamaron al Señor y el Señor les escuchó. Hermanos, levantemos las manos al Señor más, pidamos socorro al cielo, el Señor escucha. El Señor escucha, ese es un mensaje para nosotros en este tiempo. Clama, clama al Señor, pide socorro al Señor. No importa cuál sea la situación, Él oye. Y vamos a terminar como dice el Salmo 107. Alaben la misericordia del Señor. Hablen de sus maravillas. Alaben la misericordia del Señor y hablen de sus maravillas. Al fin y al cabo le prediqué otra vez lo que le dije que a mi señora que quería hablar, ¿verdad? Pero la canción me vino tanto como anillo al dedo, como se dice, ¿verdad? La semana pasada escuchamos a nuestro pastor que hay un tiempo para la cosecha y si no aprovechamos se va a perder. Y esto es serio, hermanos. Hay gente, nuestra gente puede terminar en el infierno, puede terminar en la condenación eterna si nosotros no cumplimos nuestro propósito como iglesia. Y tenemos algunas cosas que yo había anotado la semana pasada. La iglesia es como un barco salvavidas. La iglesia no debe perder su propósito. Debemos salir y mirar que hay gente ahogándose. El propósito del Señor es que muchos se salven. No estamos en el mundo para ser parte del mundo, sino para rescatar gente. Necesitamos una profunda comunión con Dios para tener compasión de Jesús en nosotros. Y tuvimos un desafío poderoso antes de salir de acá. Vete a tu casa, haz todo lo que está a tu alcance para salvar a tus familiares. Ve a todos y haz todo lo que está a tu alcance para que sean salvos. Porque estamos en tiempo de cosecha y el tiempo de cosecha también tiene límites. Y yo quiero darle un pequeño seguimiento a esto. Y sería que el Señor está buscando obreros. Y los obreros están aquí, pero los obreros necesitan tomar decisión. Estamos en medio de una terrible indecisión. Y eso es peligroso. De hecho, no hay tal cosa como indecisión. Cuando uno no decide, ya decidió. Ya tomó una decisión, ¿verdad? Entonces, hacia esa línea quiero ir. Mientras ustedes buscan, por favor, Hebreos capítulo 11. Me gustaría dar la bienvenida a la gente que nos está visitando en esta mañana. El Señor te bendiga y estoy seguro que ya te ha bendecido. Algunas personas van por segunda vez que nos están visitando. Algunos de ellos en la semana pude hablar con alguna de esas personas. Qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y aquellos fieles que siempre están también, qué bueno que estás en este lugar. Mientras buscar el texto bíblico sería inclusive muy bueno que mires a alguien y le diga con los ojos o de alguna manera, un al pelo quizás, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí. Yo desde acá te hago, qué bueno que viniste, qué bueno que estás en este lugar. Decisiones determinantes para nuestro futuro y el futuro de muchos. Ese es el título sería, ¿verdad? Decisiones determinantes para nuestro futuro y el futuro de muchos. Cuando yo hablo de futuro, no solamente hablo de que alcancemos cierto éxito aquí en la vida,
Todos queremos eso, ¿verdad? Estoy hablando más allá inclusive. Hay una palabra que a nosotros tiene que desafiarnos constantemente. Eternidad. 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 Tenemos que enfocarnos mucho en lo que Jesús vino a darnos. Jesús vino para esto, para darnos vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, dijo él. Eternidad, gente. Las decisiones que estamos tomando repercuten en nuestro futuro, en nuestra eternidad. Vamos a leer, yo creo que la mayoría tienen la NTV, por eso voy a leer de ahí. Dice nuestro texto: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres, estoy en Hebreos capítulo 11, versículo 23, vamos a leer hasta el 26. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Hermanos, estamos en tiempo de cosecha final. El ejemplo de Moisés, el modelo que Dios nos deja a través de la vida de Moisés, es determinante en este tiempo. Moisés fue, así por decirlo, un gran ganador de alma. Fue el instrumento humano para que Dios pueda liberar a toda una nación de su esclavitud, procesar en el desierto y plantarle en una buena tierra, la tierra prometida. Aquí hay gente escogida por Dios. Todos. Yo creo que todos son escogidos, pero necesitan responder a ese llamado. Y Dios quiere usarte para sacar a la gente de la esclavitud del pecado, de una muerte segura, y llevarlo a esa tierra prometida, pero eterna, en el cielo, a estar con el Señor. Y para eso necesitamos lo mismo que Moisés necesitó antes de que comience en él la obra de Dios y después a través de él la obra de Dios. Él tomó 3 decisiones importantes, 4 en realidad, pero voy a comenzar con 3 y vamos a concluir con el cuarto, que debería ser el primero. Ahí algunos quizás se confundieron. Primero un poquito del contexto, ¿verdad? En el versículo 23 no quiero dejar pasar que en esa época el faraón, el rey de Egipto, el hombre más poderoso de aquella época, vio que el pueblo de Dios, los hebreos, se estaban multiplicando y ya le tenían miedo porque eran más. Y de repente, si ellos se sublevaban, podrían ganar el poder. Entonces él decretó que cada criatura que naciera, cada hebreo que naciera, que era varón, tenían que matar. Las parteras tenían que encargarse, o los padres tenían que entregar a esa criatura a la muerte. Estrategia de Satanás siempre para cortar la obra de Dios es tratar de matar a las personas ya en el vientre, si es posible. ¿Les suena conocido lo que está pasando en el mundo? Matemos gente en el vientre ya, porque eso podría ser un poderoso instrumento de Dios el día de mañana. ¿Les suena conocido la obra, así por decirlo, satánica? Matar lo antes posible a un ser humano, a la imagen y semejanza de Dios. Porque un ser humano viene como una solución para el mundo, pero debe escoger buscar a su Creador, buscar a su Salvador, para que sea realmente eso que Dios quería que sea. ¿Se entiende? Pero acá hubo personas que dijeron no vamos a matar a esta criatura. Es más, no vieron como muchos estaban viendo una criatura más. Ellos vieron con los ojos de Dios, como Dios ve a cada criatura. Esta criatura es preciosa. Esta criatura es fuera de lo común. Hay un plan, hay un propósito en esta preciosa vida. No lo podemos matar.
Busquemos la forma. Y cuando uno decide, la forma vendrá por el camino. Cuando vos decides obedecerle a Dios, no te preocupes tanto por la forma. Preocúpate simplemente de obedecer a Dios, que la forma te vendrá por el camino. La manera el Señor te mostrará por el camino. Algo va a surgir por el camino. Ellos dijeron, no podemos matar a esta criatura que Dios nos dio, esta preciosa vida. Y idearon un plan y terminó esta preciosa criatura en un canastillo ahí por las aguas del Nilo. Y justamente la hija del faraón estaba por ahí, quizá bañándose, no sabemos qué, ¿verdad? Pero alguien vio esa criatura, lo trajeron y para hacer rápida la historia, decidió aquella mujer hija de faraón adoptarle a Moisés, y Moisés terminó en el palacio, hasta terminó siendo posible heredero del trono, hasta esa posibilidad tenía. Pero llegó un día, Moisés estaba tranquilo en el palacio, bien educado, ya según datos extrabíblicos, históricos, Moisés ya era poderoso militar, había conquistado a los etíopes en batalla. Es más, se cree que se casó con una princesa de Etiopía como parte de que habían ganado una batalla importante. Él estaba bien posicionado ahí en Egipto. Pero llega un día donde él entendió que esa vida que estaba viviendo no era la realidad para él. No era lo que Dios tenía para él. Porque él sabía que él no era egipcio, era hebreo. Y Dios empezó a tratar con su corazón. No se nos da los detalles, pero una cosa es segura. Ahí hay una expresión que dice, fue por la fe que Moisés, ya adulto, empezó a tomar decisiones. Fue por la fe. Todo comienza cuando tuvo un encuentro con Dios de alguna manera, no sé cómo, la Biblia no nos muestra, pero él tuvo un encuentro con Dios, tuvo la oportunidad en a quién voy a creerle, en quién voy a poner mi confianza, y fue por la fe, fue por su confianza en Dios que él tuvo que tomar esas decisiones, porque no estaba viviendo la realidad. ¿Y qué es la realidad, hermano? Vivir en la voluntad del Señor. El resto es una gran fantasía que nosotros nos hacemos, que algún día nuestros castillos de arena se va a venir abajo, y va a permanecer aquellos que viven la verdad, la realidad, la voluntad del Señor. Y vamos a las decisiones, hermano. Ahí en el primera decisión tratan de deducir para que seamos lo que Dios quiere que seamos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Rescatemos las almas para la gloria del Señor, y nuestro futuro nos espere bendición allá adelante, y la eternidad, hermanos, la eternidad con el Señor. Versículo 24, vamos a sacar de ahí la primera decisión. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Primera decisión que tenemos que tomar, hermanos. Tenemos que rehusar que el mundo nos defina. No tenemos que permitir que otros nos definan, que el mundo nos diga quiénes somos nosotros. Debemos elegir ser lo que Dios quiere que seamos. Debemos elegir ser lo que Dios quiere que seamos. A Moisés le dijeron, vos sos un egipcio, vos sos un príncipe, vos sos un futuro rey posiblemente de Egipto, pero él sabía que no era eso, él era un hebreo. Él era parte del pueblo de Dios y tenía que decidir o seguir viviendo esa mentira o ir hacia la verdad. Era un hebreo y había un propósito de Dios en su vida. El mundo quiere definirnos, hermano. El mundo quiere decirnos quiénes somos, qué debemos ser. Mucha gente está interesada en decirte quién sos vos y qué tenés que hacer y qué tenés que usar y qué tenés que comprar y cómo tenés que vivir y cuál tiene que ser tu propósito en la vida. Pero la verdad es, hermanos, que tenemos un creador. Hay un Dios verdadero que nos creó con un propósito. Con algo en mente nos creó y debemos ir a la palabra y descubrir cuál es ese propósito. La verdad es que tenemos una identidad. Mientras no conocemos a Jesús, nuestra identidad es hijo de Adán, caído de la gloria de Dios, pecador por naturaleza, perdido por ende. Pero la buena noticia es que Dios nos ama y en su misericordia nos ha provisto la forma de que esa identidad sea transformada a nuestra verdadera identidad. Si nos entregamos a Jesús, el Salvador, pasamos a ser hijos de Dios, siervos de Jesucristo. Y hay una lista larga en el Nuevo Testamento que nos define. La Biblia tiene que definirnos en Cristo. Mientras no estamos en Cristo, estamos perdidos. Cuando ya venimos a Jesús y nos rendimos a Él y Él transforma nuestra vida, empezamos a caminar con Él,
lean el Nuevo Testamento y después van a entender que en el Antiguo también ya estaba nuestra identidad definida por Dios. Les doy algunos ejemplos. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. El apóstol Pablo dijo que nosotros somos adoptados en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que el faraón, esa gente le adoptó a Moisés y le dio todos los beneficios que tenía? Ahora es Dios el que nos adopta a nosotros, y en Cristo tenemos los beneficios de Dios, del cielo, de Cristo, de su muerte por nosotros, de su resurrección por nosotros, de su señorío y gobierno. ¿Se entiende? Entonces, mi pregunta es: ¿qué vas a decidir? ¿Quién te está definiendo? ¿Cómo vos te definías a vos mismo? ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? ¿Quién responde esa pregunta? Esa pregunta debe respondernos Dios, nuestro Creador, Dios nuestro Salvador, Dios nuestro Padre. Debe respondernos esa pregunta. Debemos ir a la Escritura, o si no, muchas voces te van a gritar y te van a decir. En mi caso, yo le he compartido varias veces cuántas voces me dijeron: no servís para nada, vos sos feo, vos sos pombero, vos sos caipijaré, vos sos carayá, vos sos tal cosa, vos das lástima. Y todo eso ahí trabajando, y yo ahí perdiendo mi estima y sin querer hacer nada importante en la vida. O no podía salir adelante, hasta que un día llegó Jesucristo y me dijo: te amo, sos importante, mira lo que hice por ti en la cruz. Y ahí mi valor, me valoré diferente, porque Él me estaba definiendo ahora. Y es una lucha, hermanos, constante. El mundo siempre te va a gritar y te va a decir quién tenés que ser vos. Te va a endulzar si es posible. Y por ahí, si conseguimos más cosas acá en el mundo, sí que la tentación viene más fuerte de decirte: vos sos esto, te pone títulos para tratar de llenarte de cierta vanidad. Dios no tiene problema con que escalemos. El problema es cómo nos definimos nosotros, qué creemos realmente en el corazón. ¿Se entiende? Primera decisión, entonces: elige ser lo que Dios quiere que seas y hacer lo que Dios quiere que hagas y cumplir el propósito divino. No permitas que otros te definan. Corre a Dios y dile: ¿quién soy para ti, Señor? ¿Quién soy para ti, Jesús? Medita en su palabra diariamente. Segunda decisión, versículo 25, si me acompañan en la lectura. Moisés tuvo que decidir estas cosas para que Dios le use poderosamente. Las consecuencias, hermano. Hay también consecuencias que no son muy agradables cuando decidimos. Desde el momento que Moisés decidió: ya no soy familiar acá del faraón, ya no soy hijo de la hija del faraón. Directamente decía: yo soy hebreo como mis hermanos que están siendo esclavizados. Él iba a ser echado de ahí y él sabía que habría consecuencias. Cuando decidas hacer lo que Dios quiere que seas, vivir tu identidad verdadera, habrán consecuencias, pero Dios te sacará adelante, hermano. Va a llegar un momento maravilloso y glorioso en tu vivir en Cristo. ¿Ok? Segunda decisión, versículo 25, dice: prefirió, tenía opciones. Decidimos cuando hay opciones. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Llegó un punto en su vida en donde él sabía que al tomar esa decisión, él iba a ser maltratado con el pueblo de Dios. Pero si yo me quedo y voy a disfrutar de tantos placeres, pero él ya se dio cuenta, Dios le dio entendimiento, son meros placeres temporales, momentáneos, no va a durar esto. Cuando esto termine, vendrán las consecuencias. Así es el pecado, hermanos. Es placentero, pero es momentáneo. Después viene la destrucción. Después muestra su verdadera cara. Después vienen las verdaderas consecuencias del pecado. Y Moisés entendió eso. ¿De qué me vale yo disfrutar acá brevemente, pero le estoy fallando a Dios realmente? Y aunque viva 70 años, 80 años acá en la tierra disfrutando de esto, esto va a terminar y es muy corto, demasiado corto en comparación con la eternidad. Pues prefiero estar en el plan de Dios, aunque ahora sufra. Sacamos algo de esto, elige el dolor a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. Y esto es muy amplio, hermanos. Para los jóvenes, acá un mensajito para los jóvenes. Elegí el dolor ahora, mientras otros quizás aparentemente están disfrutando. Elegí el dolor, la disciplina en este tiempo ya, mirando que a largo plazo va a haber mayores beneficios. Porque la gente que logra algo en la vida se sacrifica primero. Se despierta más temprano, trabaja más duro, entrena más que otros, cuida su alimentación más que otros. Hay cierto dolor en la disciplina, hermano. Hay cierto dolor aún en la física. El cuerpo sufre un poco, pero después hay beneficios a largo plazo.
Volvemos al texto, a la esencia mismo de lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, renunciemos a los placeres temporales del pecado. Y si tenemos que sufrir por Cristo, pues suframos por Cristo, porque la recompensa es mayor y es eterna. Tercera decisión, encontramos en el versículo 26, dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa. Llegó el momento en donde él sabía bien que la decisión que estaba tomando le iba a llevar a sufrimientos. Acá es interesante que introduce algo que Moisés quizás no estaba entendiendo, quizás más adelante lo entendió, que lo que él iba a pasar era parte del plan de salvación que Dios estaba encaminando para que venga el Mesías. Por eso introduce acá sufrir por causa de Cristo. Él era parte de un preparativo para que venga el Mesías que va a darnos la salvación al mundo, la posibilidad de la salvación al mundo. Quizás lo entendió después. Era algo muy grande, es un privilegio sufrir por Cristo, hermano. Muchos murieron. En la antigüedad, si uno lee la historia cristiana, la gente veía como un privilegio muy grande morir por Cristo. Era como que si esto a mí me pasa, ellos decían, wow, es un privilegio grande que Dios nos da. Nosotros sí que corremos de morir. Y por Cristo, de repente Dios nos llama a ir a esos países, en esos países árabes tan difíciles donde no sabes si va a volver. Heme aquí, Señor, envía a mi hermano, ¿verdad? Y hay algo que, voy a hacer un paréntesis peligroso. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Los criamos para ser grandes misioneros de Dios, donde como padres quizá el privilegio grande sería que un día nos digan, quiero ir donde nadie quiere ir, quiero ir en el lugar más peligroso, pero donde hay ovejas de Cristo que necesitan oír el mensaje. Y saber que le estamos enviando al matadero. Cuesta. La mayoría están encaminando a sus hijos y con eso no vas a ganar dinero. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a lograr con eso? Tenés que hacer esto porque en eso hay plata. Ese es el sentir de la mayoría, no lo van a reconocer, pero la mayoría apuntan hacia ahí. Otro paréntesis peligroso. Cuando nosotros vivimos la voluntad de Dios, nosotros no andamos persiguiendo el dinero nos persigue a nosotros. Nos sigue. Ok, salimos de este paréntesis y no me va a perder. Lo hecho y lo concreto es que hay que decidir qué es lo que vamos a valorar, porque Moisés ya tenía esta decisión hecha y encaminada, pero cada decisión lleva a otra, y ahora está en el punto donde yo puedo tener todos los tesoros de Egipto, puedo tener bienes materiales, todo lo que mis ojos miran, yo puedo comprarlo, yo puedo poseerlo, estoy en la posición de hacerlo. Pero ¿qué voy a valorar? ¿Lo que la mayoría valora? ¿Cuál va a ser mi valor? ¿Qué voy a valorar? Por eso elige los valores de Dios y no las del mundo. ¿Y cuáles son los valores del mundo? Te leo en Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 16. No amen este mundo, no a la gente, no el planeta, no los animales o las plantas. Hay que cuidar, hay que ser buenos mayordomos. El mundo es ese sistema que quiere crear su propio paraíso, pero sin Dios. Y eso no funciona, no funcionó y no va a funcionar. Miren a uno de los países más educados y desarrollados. Observen qué está pasando. Sin Dios nunca crearemos un paraíso. Estamos tirando inclusive combustible para el infierno. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Ahora viene lo que valora el mundo. Pues el mundo solo ofrece intenso deseo por el placer físico. Eso es lo valioso para ellos. ¿Qué me va a producir? Algo placentero. ¿Dónde voy a tener placer? Tomando, pues tomo. Saliendo a farrear, pues farreo descontroladamente, ¿verdad? Yo creo también que Dios es muy fiestero. Peligroso lo que estoy diciendo. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Cuando un hijo pródigo vuelve, hay fiesta también. Pero no como la que el mundo ofrece, donde tiene que haber droga, alcohol, sexo y todas esas cosas que al final lleva a la destrucción de una persona. Entonces, ¿qué es lo que valora el mundo? El intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, cosas materiales, el orgullo de nuestros logros y posesiones,
Eso es lo que valora el mundo. Alguien dijo las 3P, ¿verdad? Placer, posesiones y posición. Eso es lo que la gente busca. Y encima nosotros en Cristo tenemos estas cosas. Pero no son las cosas que valoramos y que buscamos. Vienen por añadidura. Nuestro enfoque no está ahí. ¿Se entiende? Entonces Moisés tenía que tomar una elección. ¿Cuáles van a ser mis valores? ¿Qué es lo que yo voy a valorar? Y en este caso, Moisés quería las recompensas que Dios tiene a aquellos que deciden vivir en su voluntad. Él dejó de mirar en los tesoros de Egipto y miró hacia adelante, que Dios recompensa a aquellos que le buscan de corazón y les sirven de todo corazón. Gente, nosotros, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son 3 valores que vos sabés que sacaste de la Biblia? Para contrarrestar estos valores del mundo, nosotros necesitamos 3 valores fuertes en nosotros, que Cristo modeló esos valores. Ante el deseo intenso de pecar y que el mundo alimenta, nosotros tenemos que decidir vivir en integridad, dominio propio, integridad. Ese tenemos que valorar nosotros, la integridad. Algunos pierden su integridad porque se dejan llevar por el deseo pecaminoso o por tener más. Pero nosotros debemos valorar la integridad. Cuanto más integridad, lo paradójico es que después el Señor puede añadir mucho más. ¿Se entiende? Integridad. Número 2, generosidad. La gente lo que ve quiere esto quiero, esto quiero, esto quiero. Pero el Hijo de Dios, heredero de todo junto con Cristo, en vez de todo quiero dar todo por la causa de Cristo. Es generoso, tiene mucho que dar. No estoy hablando de, como muchos entendieron así, entregaron todo lo que tenían y desnudo prácticamente después se fueron, ¿verdad? No, es cuestión del corazón. Es cuestión del corazón, porque partiendo de ahí, si acá hemos entregado todo por causa de Cristo, fácil es después encaminar las cosas para las cosas de Dios. Generosidad. La gente necesita tu palabra, palabra de aliento, el evangelio a través de ti, de tu abrazo. Necesita de algo que quizás tú tengas o quizás sobre en tu mesa. Generosidad ante un mundo voraz por cosas materiales. El creyente quiere dar todo porque sabe que vino a este mundo, nada trajo a este mundo y nada va a llegar. Lo único que va a llevar es su relación con Cristo y su relación con aquellos que conocen a Cristo. Lo único que va a llevar en el cielo. Y por eso se despoja y da. Y lo irónico es que cuanto más das, el Señor más te puede dar, porque Él sabe que eso no te posee. ¿Se entiende? Nada, el Señor me hizo entender: Marcial, no cierres los puños. Si quieres que te dé, manténlo abierto. Abierto hacia el cielo y abierto hacia los demás, porque si no, no puedo llenar tu mano. ¿Se entiende? Otro valor importante: la gente quiere el orgullo de los logros y de las posesiones o posiciones. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro valor? El primero era integridad, dominio propio. El segundo, la generosidad. Y el tercero, ante tanto orgullo y vanidad de la gente, nosotros preferimos la humildad. La humildad. No importa dónde el Señor nos coloque, permanecemos humildes. Podemos ser humildes cuando sabemos quiénes somos realmente. ¿Por qué Jesús pudo agarrar la toalla, la palangana, cargar agua y no le correspondía el trabajo lavar los pies de sus discípulos? La Biblia dice, sabiendo de dónde venía, quién era y a dónde iba, agarró eso. Sabía bien de dónde venía, vengo de Dios. Sabía bien a dónde iba, voy a la cruz, pero no termina la cruz la historia. Voy a resucitar y voy a la diestra del Padre. Y yo soy el Hijo amado de Dios. Puedo hacer este trabajo sin problema. El trabajo más humilde podía hacerlo, porque él sabía bien quién era. Tranquilo, no le define sus posesiones, sus logros. Él sabe quién es. ¿Entendemos? Concluimos, hermanos, con la cuarta decisión para que podamos tomar las otras 3 decisiones. Volvé a estudiar, por favor, porque nunca recuerdan todo lo que decimos. Volvé a escucharnos. El mensaje del pastor la semana pasada, escuchen en nuestro canal en YouTube, en Facebook. Vuelvan a escuchar, mastíquenlo. Agarrar lo que es bueno y lo otro, rechazar más, por favor. O volvé al texto y deja que Dios mismo ministre tu corazón con esto. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La decisión principal para después tomar las otras decisiones es a quién voy a agradar, en quién voy a confiar. Moisés decidió tener fe en Dios, confiar en Él, ser fiel a Él.
cueste lo que cueste, confiar en Él y ser fiel a Él y buscarle, porque los que le buscan a Dios reciben recompensa y galardón que viene de Él. ¿Qué estás decidiendo? ¿Dónde estás? No te quedes en el valle de la indecisión. Decide hoy, hermano. Hay una gran cosecha esperándonos. Hay una gran cosecha esperándonos. Mira el ejemplo de Moisés. No iba a ser el instrumento de Dios si no hubiera escogido decidir esto que nosotros hemos hablado. Oramos, Padre, gracias por tu presencia aquí con nosotros en esta hora. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Quizá mis hermanos no van a recordar esto, ni yo puedo recordar casi todo seguramente lo que estoy diciendo, pero Padre, entendemos que nos está llamando a decidirnos. No podemos seguir de la misma manera. Debemos elegir a quién vamos a agradar, y nosotros queremos agradarte a ti, Señor, porque agradar a otros no nos va a llevar, Señor, al buen camino, Padre. Solo hay muerte, Señor, fuera de ti. Señor, en esta hora, por favor, mientras yo estoy orando, quizás escuches mi oración y toma decisión. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? ¿Quién te va a definir? Elige ser lo que Dios quiere que seas. Hoy habla con Dios y decirle: Señor, ya no voy a creer a todas esas voces que suelen venir a mi mente y me quieren decir quién soy yo. No, yo soy lo que tú dices que soy, y quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Quiero vivir mi propósito, cumplir mi propósito. Decide a quién vas a escucharle en esta mañana. Escoge el dolor a corto plazo, hermano. El dolor a corto plazo por agradar a Cristo. Por agradar a Cristo, renuncia al placer momentáneo del pecado. Renuncia al pecado, porque su placer es momentáneo, pero la destrucción es prolongada y hasta puede ser eterna. Pero cuando decidís, aunque sufras, te decidís obedecer a Dios, aunque haya dolor, a la larga vendrá la recompensa, vendrá la bendición. Y elige en esta hora cuáles van a ser tus valores. Que el mundo valore el placer intenso del pecado. Que el mundo valore tener más y más y más la codicia. Que el mundo valore el orgullo de los logros y las cosas que de repente tengan. Pero nosotros preferimos los valores que Dios nos da: la integridad, la generosidad, la humildad, siendo como Cristo. Padre, a cada uno, Señor, sigue ministrando y hablando, y danos el coraje. Ya lo tenemos, la valentía, Señor, y ya lo tenemos en el nombre de Jesús, de tomar estas decisiones y vivir firme en estas decisiones en el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie y oramos antes de salir una vez más, pidiendo el favor de Dios?